Ahí va, buenísimo. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de los trastornos del lenguaje, cuáles son las señales de alerta a las que hay que prestar atención en el desarrollo del lenguaje, y los obstáculos en la adquisición del lenguaje, la importancia de la detección temprana, como hablamos también en nuestro previo encuentro. Nuestra docente el día de hoy es Karen Bobadilla, fonoaudióloga del equipo de orientación escolar de la Escuela 901 y 914 de San Fernando. Karen, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos agradecer desde la Vera Peñalosa por formar parte de este encuentro. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme y tenerme en cuenta. Bueno, les cuento un poco de mi laburo cotidiano. Yo trabajo, bueno, ahora virtualmente, pero por lo general trabajo en dos jardines de inicial, jardín de infantes, y bueno, hace muy poquito que estoy trabajando en educación, eh, y bueno, estoy terminando la licenciatura de fonoaudiología en la UBA, y trabajé en, bueno, en nivel inicial, en nivel primario y en la Escuela de Educación Especial. Así que eso me aportó una mirada bastante integral de cómo es la educación acá en la provincia de Buenos Aires. Así que creo que hay muchas cosas que se pueden aplicar para el resto del país y algunas cosas que son muy específicas de la provincia, sobre ciertos manejos o ciertas divisiones que hacen, o cierta normativa, pero me parece que hay cosas que son fundamentales para todo docente saberlas, independientemente del nivel en el que se encuentre trabajando. Si se encuentra en nivel secundario, en educación de adultos, en educación técnica, en educación artística, hay algunas cuestiones que son fundamentales y que atraviesan, son transversales a todas esas modalidades, así que está bueno que hayan tenido la idea de hacer esta serie de charlas y este curso, porque bueno, son herramientas que desde mi lugar, muchos docentes, compañeros y compañeras, me han manifestado que en su formación terciaria o universitaria, en su carrera docente, le han faltado estas perspectivas, ¿no? O estas temáticas que están más arraigadas en lo que es el lenguaje, la comunicación. Así que, bueno, yo lo que voy a hacer es compartir algo, y lo voy a usar como guía, pero me gustaría que esto sea interactivo y no hacerlo tanto como, bueno, pasar un Power o pasar un PDF, sino quiero saber también cuáles son los saberes previos que tienen ustedes, porque todos tenemos saberes previos. Así que ahí voy con esto. Espérenme un segundito. No sé si tengo que, no sé si ustedes me tienen que hacer hospedador, hospedadora, o Ya cómo es. habilité, Karen, para que puedas Ah, me compartir sin habilitaste. problema. Buenísimo. Ahí estoy poniendo. Bueno, ahí lo ven. Todavía no, ahí sí.
pone un poco nerviosa compartir pantalla porque nunca sé cuándo se va. Ahí vamos. ¿Se me escucha bien? Perfecto. El tema de hoy va a ser comunicación y lenguaje, trastornos del lenguaje, detección temprana. Y vamos a empezar por, bueno, un pantallazo de lo que se va a ver hoy, que es comunicación, lenguaje, habla, las vertientes del lenguaje, el desarrollo típico, posibles alteraciones que podemos encontrar en el espacio escolar, implicancias en el proceso de alfabetización y la importancia de una mirada inclusiva e interdisciplinaria. Bueno, vamos a arrancar por lo básico, ¿qué es lo que nosotros sabemos de comunicación? ¿Sí? Según algunos autores, esto es como una definición bien acotada, ¿sí? Que es el proceso de intercambio de información en el que un emisor transmite a un receptor un mensaje a través de un canal, esperando que posteriormente se produzca una respuesta de un receptor en un contexto determinado. Comunicación es un aspecto global que involucra. Dentro de la comunicación está el lenguaje. ¿Y por qué está dentro de la comunicación? Porque hay comunicación no verbal, ¿sí? La gestualidad tiene que ver con la comunicación no verbal, hay un montón de otras formas de comunicación que no tienen que ver con el lenguaje también, y también hay formas de comunicación que van más allá de lo que nosotros vamos a ver acá. Y el lenguaje es la facultad innata del ser humano y es universal, es para expresar pensamientos y sentimientos a través de los signos. Da lugar a fenómenos físicos, psíquicos y fisiológicos. Pertenece tanto al dominio social como individual. Cuando yo digo fenómenos físicos, psíquicos y fisiológicos, me estoy refiriendo a todas las formas de lenguaje que tenemos y todas las posibilidades de expresión que tenemos y también los cambios que nos producen a nosotros. Más adelante voy a ir hilando más fino sobre estas cuestiones. Ahora quizás parezca un poco raro lo que estoy diciendo, pero a medida que avance todo va a tomar más sentido. Y dentro del lenguaje tenemos la lengua y el habla. Es decir, venimos de comunicación, adentro de comunicación tenemos el lenguaje, y adentro del lenguaje tenemos la lengua y el habla. La lengua es el componente social del lenguaje, y el habla es el acto individual. La lengua es un sistema de signos, es adquirida, no es innata como el lenguaje. El lenguaje es la facultad que tenemos todos de expresarnos. En cambio, la lengua te la tienen que enseñar. Es adquirida, es convencional y es particular en cada sociedad. En esta denominación entraría la lengua de señas argentina, ¿sí? Muchas veces dicen lenguaje de señas, pero bueno, ese término es incorrecto, ya que sería una lengua de señas, porque tiene unos códigos que son adquiridos y que uno tiene que aprenderlos para poder para poder entender esa lengua. El habla, como dije antes, es el acto individual de voluntad e inteligencia en el que se selecciona, combinan y articulan, que puede ser actos de fonación o señas, ¿sí? Elementos del sistema de la lengua para expresar sentimientos o ideas. Es el habla lo que permite la evolución de la lengua para expresar su pensamiento. A raíz del habla, que es la práctica de la lengua, nosotros, si bien es un acto individual, tiene un impacto social, porque, bueno, como nosotros sabemos, todo el tiempo aparecen palabras nuevas, es decir, neologismos, y todo el tiempo la lengua se va modificando a través de nuestros actos individuales, ¿sí? Por ejemplo, ahora tenemos el lenguaje inclusivo, que, bueno, viene como producto de
un uso individual del habla que se fue socializando. Y las impresiones que tenemos al oír o al ver a los demás modifican nuestros hábitos lingüísticos. Todo el tiempo esto se está retroalimentando. Repito, como es algo individual, pero también hay un componente social, que estamos hablando ya de la lengua, pero se retroalimentan mutuamente todo el tiempo. El habla modifica la lengua modifica el habla, todo el tiempo. Y bueno, obviamente que nosotros muchas veces no tenemos conciencia de esto, porque es un proceso que se da en forma muy espontánea y lo tenemos tan internalizado que no somos conscientes muchas veces de los cambios que vamos realizando en nuestra propia forma de hablar y en el impacto que eso tiene a nivel colectivo. Bueno, todo esto, ¿cuál es la relación que tiene con la audición? Tenemos la vía auditiva, que es el conjunto de neuronas que transmiten información auditiva desde la periferia, es decir, lo que capta el oído externo y el oído medio, hasta la corteza cerebral, donde se procesa esa información. En las niñas, el desarrollo neuroanatómico continúa en los primeros meses y años de vida. La mielinización de las vías continúa progresivamente hasta los 5 años inclusive. Bueno, acá yo mencioné la mielinización y aclaro qué es esto porque no sé si es un concepto que conocen, pero es cuando se forma una vaina de mielina, es decir, una sustancia lípida que es como un color blanquecino, parece una grasita, alrededor del axón, que es la parte conductora de las neuronas. Y este proceso es súper importante porque facilita la conducción eléctrica, es decir, que en nuestro sistema nervioso, para que nosotros podamos recibir todos los estímulos, es muy importante que esa conducción eléctrica de los estímulos esté agilizada. Y por eso el proceso de mielinización es sumamente importante en el desarrollo. Y es importante saber cuáles son los tiempos que nos toma terminar de desarrollar esa parte. ¿Sí? A ver. Es muy importante saber esto porque, bueno, hay distintas vías que tienen distintos tiempos de mielinización. Por ejemplo, el sábado pasado estuvo Diego en el primer encuentro y él habló mucho, bueno, de la vía visual y de la vía auditiva. Y él mencionó que la vía visual se desarrolla muchísimo antes, se termina de mielinizar mucho antes que la vía auditiva. Con lo cual, esto va a repercutir en el tiempo en que el niño va a terminar de adquirir la audición. Bueno, acá comparamos algunos de los ritmos en que se va desarrollando. Tenemos la vía óptica, que está relacionada con la visión, que el primer semestre de vida ya está bastante desarrollada, por lo menos una porción importante. Los nervios craneales que están vinculados a la articulación de la palabra, ¿sí? Todo lo que nos ayuda a movilizar todas las estructuras musculares que nosotros vamos a utilizar para hablar, ya está completo a la hora de nacer, ya tenemos todo eso bien desarrollado. Y la red de neuronas que está al interior de la corteza cerebral tarda, bueno, durante los primeros 10 años se sigue mielinizando. Es decir que nosotros podemos, en teoría, hablar mucho más y mucho más rápido y mucho anteriormente a lo que podemos escuchar. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo porque impacta. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, y bueno, acá es donde quiero que sea más interactiva la clase. Les quiero preguntar a ustedes, ¿qué piensan que pasa, que sucede, por ejemplo, con un niño que nace con una hipoacusia total,
¿sí? En ambos oídos, y obviamente es un bebé que no puede escuchar, pero sí puede ver y sí puede mover todas las estructuras orofaciales, y obviamente puede percibir ciertos estímulos. ¿Ustedes cómo creen que eso puede llegar a repercutir en el habla? Quiero saber lo que ustedes consideran, no importa si está mal, si está bien, o sea, quiero saber como lo que ustedes piensan. Estamos hablando de un bebé, de un nene chiquitito. ¿Qué opinan? Que puede intentar comunicarse igual. Si dijimos, o sea, vos dijiste como que va a tardar más en desarrollar la audición y, digamos, como que él va por otro camino, digamos, ¿o no? Claro, El lenguaje, o como va a intentar expresar lo que quiere expresar, tal vez, para mí. bueno, durante el primer año de vida, que todavía, digamos, se continúa la mielinización de la vía auditiva, es sumamente importante el vínculo que establece ese bebé con la persona que lo cuida, ¿sí? Que puede ser la madre, padre, la abuela, abuelo, pero tiene que ser la persona que el cuidador primario, digamos, ¿no? La persona que específicamente se ocupa de satisfacer todas sus necesidades. Bueno, está comprobado que es sumamente importante en este periodo el vínculo, se le llama la diada que se produce con esa persona. Esa persona obviamente sabe que ese niño no tiene lenguaje aún, pero puede adelantarse a las necesidades de ese niño. Eh, por ejemplo, si un bebé llora, la persona que lo cuida primario sabe que tiene distintos tipos de llantos, que un llanto es cuando tiene sueño, un llanto es cuando le duele la panza, otro llanto es cuando tiene hambre, ¿sí? Todo esto que va decodificando y se va retroalimentando en el primer año de vida. Ahora, si este niño no puede percibir sonidos, no puede, eh, no puede enfocar su atención a estímulos sonoros del ambiente, porque no los percibe, eh, es muy probable que haya una cierta desconexión con la persona que lo cuida. Y como estos vínculos se retroalimentan, es muy probable que la persona que lo cuide, al ver que ese niño no, digamos, no muestra un interés o un enfoque, eh, todo esto se vaya retroalimentando y finalmente el vínculo y la comunicación que surja se vea severamente afectada, ¿sí? Porque son los padres, las madres, los familiares de esos niños los que le dan un significado a las expresiones que ellos tienen. Que esto lo vamos a ir viendo más adelante. Pero bueno, desde ya que la parte auditiva tiene una implicancia muy importante en estos procesos. Puede ser que la codificación no sea a través de la palabra, sino será necesario como poner el cuerpo para poder codificar esas diferentes cosas, para poder empezar a armar esta lengua, digamos, Bueno, para esa infancia. eso es muy importante porque durante los primeros estadios se produce algo que se llama diálogo tónico y que es, por ejemplo, cuando la madre está amamantando al bebé, ¿sí? O cuando hay una relación cuerpo a cuerpo con ese niño, se establece un diálogo tónico en el cual la madre, la persona que lo cuida, puede saber a través del tacto o de otras sensaciones eh, perceptivas qué es lo que le está pasando, ¿sí? Por ejemplo, si el niño está hipotónico o si está hipertónico, eso lo va a asociar a a distintas necesidades o a distintos estados de ánimo. Es sumamente importante, todo lo que reciba de estímulo sensorial es sumamente importante. Pero bueno, desde ya que también hay otra parte que tiene que ver con el lenguaje oral
desde canciones, desde palabras, desde escuchar la voz, que es un estímulo que no va a estar recibiendo. Entonces acá se abren dos variables. A ver, dejo de compartir pantalla un segundo. No sé cómo dejar de compartir. Hay un botón rojo, Karen. Ahí va. Ahí, Dejo de compartir buenísimo. porque quería hablar y que me vean y no ver esa parte. Después vuelvo a eso. Hoy en día hay dos vertientes que, bueno, que se disputan como el modelo educativo dentro de la comunidad de personas con hipoacusia. Y bueno, son dos modelos. Uno es el bilingüista, en el cual se establece que es sumamente importante enseñar lengua de señas argentina a una persona hipocúsica. Y la otra corriente es la corriente que es más clínica y oralista, y establece que es sumamente importante que ese niño acceda a un implante coclear lo antes posible para poder empezar una terapia auditivo-verbal y que a lo largo de su infancia, su adolescencia y su vida adulta pueda aprender el lenguaje oral y se pueda comunicar como cualquier persona que nunca tuvo ninguna hipoacusia. Ahora, la controversia aparece recién, la vía auditiva se sigue mielinizando durante el primer año de vida y un poco más también, y el desarrollo óseo craneal en el primer año de vida es sumamente importante, con lo cual el implante coclear recién a partir del primer año de vida se puede realizar. Y en el primer año de vida pasan muchísimas cosas a nivel de desarrollo, de neurodesarrollo. Es decir, que si un niño, por ejemplo, si la familia de un niño opta porque ese niño tenga acceso a un implante coclear, pero deja de estimularlo durante todo ese primer año de vida o más, hasta que finalmente logra acceder al implante coclear, es un año de vida o más que se pierde de riqueza de estímulos. Entonces, bueno, esos son los dos modelos que actualmente están en disputa, y es importante que como docentes o futuros docentes, ustedes se informen al respecto y puedan quizás incluso tomar una postura, porque son dos modelos muy distintos y defienden paradigmas distintos, ¿sí? Al modelo oralista, bueno, que prefiere que a ese niño le pongan un implante coclear y que haga una terapia auditivo-verbal, se lo critica mucho porque se considera que está tratando de, entre comillas, normalizar a ese niño o tratar de forzar que ese niño se pueda integrar el resto de la sociedad que no es hipoacústica y que no maneja la lengua de señas, y trata de algo que lo ve como una deficiencia clínica. En cambio, el modelo bilingüista lo que establece es que ese niño acceda al implante coclear, pero que a la vez tenga la posibilidad de aprender lengua de señas. Es decir, que maneje las dos vertientes, la parte oral y la parte de lengua de señas, para que durante ese primer año de vida no se pierda de la riqueza de los estímulos que le va a proveer su entorno, pero al mismo tiempo, y acá está la parte más compleja, digamos, desde lo social o lo filosófico o lo ético, porque lo que dice es, bueno, nosotros tenemos que aprender lengua de señas y tenemos que hacer una terapia auditivo-verbal. Pero ¿por qué el resto de la sociedad no aprende también lengua de señas? Eso es lo que establece el modelo bilingüista. Establece que esa persona tenga manejo de las dos vertientes, pero también no sea ciencia clínica, sino que sea vista como
una parte más de la diversidad, ¿sí? Así que nada, es muy interesante ese planteo que se hace, y estaría buenísimo si ustedes en algún momento, si les interesa, puedan seguir buscando mucho más material, porque bueno, ahora que por ley todas las personas que lo necesiten pueden acceder gratuitamente a un implante coclear, es importante saber que cada vez va a haber más personas que defienden el modelo oralista, pero bueno, también saber que existen otros modelos y que existen otras formas de comunicarse, que son paradigmas que están en disputa actualmente, y que está bueno como docente posicionarse y pensar, bueno, cuál es el que va a ser el mayor beneficio de ese niño, de ese adolescente o de ese adulto que actualmente está en proceso de enseñanza y aprendizaje. Así que bueno, volviendo a compartir pantalla. A ver, espérenme. Ahí va. Espérenme un segundito. Ahí estamos. Bueno, ¿ven la pantalla? Me quedé en lo de los ritmos de mielinización. Se ve bien, sí. Bueno, acá voy a hablar de otro concepto importante. Me parece importante hablar de plasticidad cerebral. ¿Escucharon hablar alguna vez de plasticidad cerebral? ¿A qué les suena? Díganme si alguna vez lo escucharon, si alguna vez, no sé, quizás Lucas, que está ahí, lo veo. Lucas, que es médico. Sí, sin duda, digamos, suena a desarrollo neurológico, al desarrollo de estímulos neurológicos, desarrollo corporal también, o sea, como muchas cosas al mismo tiempo y de que neuronas conectan. Bueno, perdón Lucas, Bueno, yo voy a ir preguntando así, perdón, quiero que sea bien interactivo. Bueno, la plasticidad cerebral se refiere a una característica que comparten los organismos y permite la adaptación a los azares que modifican el programa genético. Como ustedes saben, nosotros tenemos, el desarrollo cumple un papel importante lo genético, pero también el entorno, ¿sí? Que es lo que se denomina lo epigenético. Y las influencias del entorno van a hacer que lo que nosotros traigamos como nuestro bagaje biológico, nuestra herencia biológica y genética, el entorno lo va a modificar para bien o para mal, ¿sí? Lo puede mejorar, puede disminuir las consecuencias negativas de agresiones, o directamente también puede impactar negativamente. Entonces, bueno, la plasticidad cerebral es esta capacidad que tiene nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, de poder hacer algo con lo que trae previamente desde lo genético y desde lo biológico. Y según los factores externos, ya sean influencias positivas, que desde los estímulos y los aprendizajes, o agresiones patógenas, provocan fenómenos de remodelación cuantitativa o cualitativa. Es decir, que pueden crear o pueden destruir estructuras, o pueden mejorar o empeorar las que ya existen. Varía según la edad. Todos tenemos plasticidad cerebral. El tema es que, bueno, obviamente que cuando uno es más pequeño, un bebé, un niño, un adolescente y un adulto no van a tener la misma plasticidad cerebral. Las posibilidades de remodelación del sistema nervioso se producen en determinadas edades. Y hay un periodo que se llama periodo crítico.
que es durante la primera infancia, en el cual los cambios que se produzcan en ese periodo van a ser fundamental para todo el resto del desarrollo. Por eso es muy importante poner atención a esto, a los estímulos de la primera infancia, porque van a repercutir a la hora de, por ejemplo, socializar, alfabetizarse, poder tomar conceptos abstractos, va a tener que ver mucho también el impacto en lo cognitivo. Bueno, acá, como puse acá, me pasó un poco. Bueno, tiene que ver con el lenguaje, con lo social, la memoria, la visión y la motricidad. Va a impactar en esos 5 procesos, que son procesos que se van a dar naturalmente, pero que, bueno, estos estímulos lo van a definir, para bien o para mal. Bueno, durante la formación docente, seguramente van a haber muchas teorías de todo. Teorías de alfabetización, teorías de aprendizaje, teorías sobre la pedagogía, sobre la didáctica, y van a ver que para todas las teorías y todo lo que van a estar viendo, siempre va a haber una visión desde las neurociencias y una visión que puede ser desde el psicoanálisis o de la psicogenética, ¿sí? Seguramente habrán visto Piaget, Vygotsky, bueno, los clásicos, Emilia Ferreiro, y bueno, muchas veces en las carreras de formación docente hay como un cierto rechazo a las neurociencias, como dicen, bueno, es el auge de las neurociencias, pero se lo toma muy con pinzas, hay como una cierta reticencia o desconfianza a todo lo que proviene de la neurociencia, y se la toma como algo completamente separado del psicoanálisis y lo psicogenético, y se la toma como algo irreconciliable muchas veces, como una antinomia, algo que no se puede reconciliar. Hoy en día sabemos que se puede hacer algún paralelismo y que no son modelos tan distintos, sino que podemos encontrar ciertas similitudes. Hay ciertas coincidencias, por ejemplo, sabemos que a partir de lo genético y la influencia del ambiente se da lugar a la plasticidad y su expresión. El psicoanálisis quizás le pone otros nombres, pero básicamente describe procesos muy parecidos, ¿sí? Desde su marco teórico le va a poner otros nombres, pero en realidad estamos hablando de cosas similares. El cerebro posee circuitos neuronales que traducen la percepción en emoción. Bueno, según los modelos que veamos, por ejemplo, podemos ver que Freud se refiere a esto como huella psíquica, que las neurociencias se refieren a esto como huella sináptica, y que Lacan, que también era un psicoanalista, se refería a esto como el significante, ¿sí? Me pareció que estaba bueno incluir algo que reconcilie todas estas visiones, porque, bueno, me parece que todas estas visiones tienen aportes que nos van a servir, de una manera u otra siempre nos van a estar sirviendo. Bueno, ahora pasamos a lo que es meramente el lenguaje. El lenguaje es una actividad con un sustrato neurológico demostrado, y la maduración morfofuncional cerebral continúa hasta mucho después del nacimiento. A principios del siglo pasado se teorizó muchísimo sobre lo que es el lenguaje. Aparecieron muchísimos autores que tienen una gran obra teórica que habla del lenguaje. Bueno, ¿qué es el lenguaje para ellos? A partir de los descubrimientos de la neurociencia, se pudo ver que lo que estos autores decían no estaba equivocado, pero además se le suma que a todo esto tiene un sustrato neurológico, ¿sí?
todo esto que pasa a nivel cognitivo y a nivel psíquico tiene su paralelismo en la parte neurológica, la maduración de la función y de la parte morfológica del cerebro, es decir, el tamaño y la forma. Respecto al lenguaje, lo que tenemos que tener en cuenta son las vertientes expresiva y comprensiva, ¿sí? Cuando nosotros estamos en el aula con nuestros alumnos, vamos a ver que, bueno, que pueden surgir distintas alteraciones, y es muy importante ver si son de la vertiente expresiva, comprensiva o de ambas, ¿sí? No necesariamente una va a afectar a la otra. Perdón, me sigo yendo para atrás. Ahí está. Bueno, es importante también observar lo fonético, fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. Yo ahora voy a pasar a explicar un poco cada uno. Bueno, lo fonético tiene que ver con la práctica articulatoria, es decir, la organización de los movimientos coordinados para producir las vocales y especialmente las consonantes, que requieren ajustes más finos. Esto tiene que ver con las capacidades neuromotrices y puede dar lugar a alteraciones en la palabra espontánea o repetida, cuando hay una alteración fonética. Son sistemáticas, quiere decir que siempre que se den, se van a dar siempre las mismas. Y esto incluye al ceseo, a la disfluencia y al rotacismo. Por ejemplo, muchos seguramente conocerán la dificultad que tienen los niños pequeños para decir la R, ¿sí? Con esa vibración. Bueno, si ese niño, cada palabra que se presenta, este sonido, la R, lo dice mal, siempre que se presente este sonido, bueno, esto quiere decir que estamos hablando de una dificultad a nivel fonético. Es sistemática, es persistente y es fácil de reconocer porque se da siempre con los mismos sonidos. No es que, por ejemplo, va a decir guitarra, por decir un ejemplo, y después va a decir roca. Digamos que en una palabra lo dice mal y en otra palabra lo dice bien. No, directamente cada vez que diga ese sonido lo va a decir mal. Así que esto es como muy fácil de identificar. Después tenemos lo fonológico, que es parecido, pero se diferencia en algo. Se refiere a la elección y secuenciación correcta de los sonidos que componen una palabra, ¿sí? Nosotros sabemos que las palabras están compuestas por sonidos, y esos sonidos tienen un orden, una secuencia. Bueno, cuando hay una alteración en la secuencia de estos sonidos, estamos hablando de algo fonológico. Y acá puse un ejemplo, puse F-lante. Y esto tiene que ver con la programación de la palabra, ¿sí? Ese niño tiene, digamos, como una plantilla, ¿sí?, a nivel mental, que le va a permitir hacer una programación de la secuencia de sonidos para poder decir esa palabra. Es normal que durante el desarrollo surjan distintas dificultades, ¿sí? Muchas veces las familias preocupadas y los docentes preocupados preguntan porque, por ejemplo, hay un nene de 4 años que no le sale la R, por decir un ejemplo. Bueno, la realidad es que a esta edad es normal que no le salga. En principio va a haber alguna dificultad, pero después, más allá, a los 5 años se supone que la parte fonológica está como más desarrollada. Y cuando hay alteraciones, más allá de los 5 años, ahí sí indicaría patología. Entonces, en este caso, si ustedes tienen en el espacio áulico
una persona, un niño que tiene más de 5 años y todavía presenta dificultades fonológicas, bueno, ahí ya es motivo como para pedir una intervención de un profesional, porque eso ya no corresponde a un desarrollo típico y no es que se le va a pasar solo, sino que va a necesitar algún tipo de intervención o de terapia fonoaudiológica. A diferencia de la parte fonética, las alteraciones fonológicas no son sistemáticas, ¿sí? Quiere decir que no se van a dar siempre en los mismos sonidos, en las mismas palabras. Puede pasar que ese niño, cuando tenga que decir la sílaba aislada o el sonido aislado, le salga bien, pero no le salga bien cuando tiene que poner ese sonido en el contexto de una palabra, ¿sí? Les doy de vuelta el ejemplo de la R, porque es el más conocido. Por ejemplo, un niño con un trastorno fonológico, si uno le pide que diga la R, la va a decir bien, va a ser el sonido de la R, ¿sí? Ahora, si uno le pide a ese niño que diga la palabra guerrero, ¿sí? Aunque la R le salga bien sola, en el contexto de una palabra, en el contexto de una secuencia de sonidos, le va a salir mal, va a decir guerrero, por decir un ejemplo. Entonces nos va a parecer raro, vamos a decir, pero ¿cómo puede ser que si la dice sola le sale bien, pero cuando la tiene que poner en una palabra le sale mal? Bueno, eso quiere decir que su problema no es fonético, sino que es fonológico. Karen, una pregunta, ¿puede ser? Sí, obvio. Más desde lo pedagógico, digamos, cada vez que surge este inconveniente en el lenguaje, por ejemplo, ¿se corrige como docente cada vez que le sucede o ya cuando veo que es sistemático, tal vez, digo, para tener en cuenta también, no sé, lo psicológico, digo, si cada vez que está cometiendo un error lo corrijo, digo, ¿cómo se hace ahí? ¿Qué es Bueno, mejor? es una muy buena pregunta, Mateo, muy buena. Mira, cuando hay un error, lo que no se debe hacer es corregirlo. Es raro lo que voy a decir, pero sí le tenemos que tenemos que llamar la atención sobre ese error, pero sin corregirlo. Y la forma que podemos hacerlo es nosotros convirtiéndonos en modelo, ¿sí? En modelo para que ese niño escuche cómo se pronuncia correctamente. Entonces, por ejemplo, si dice guitarra, le decimos, ah, ¿viste la guitarra? Como le aportamos nosotros el modelo, le vamos modelando el lenguaje, y ese niño, con su desarrollo fonológico, va a poder contrastar entre lo que él dijo y lo que le está diciendo el docente. Entonces, en ese contraste va a poder encontrar la diferencia. Ah, mira qué distinto lo que yo dije de lo que dijo la otra persona. Entonces, nosotros podemos ayudar aportándole el modelo o diciéndole, ¿a vos te parece que suenan igual? A ver, mira, escucha cómo lo digo yo. Y a ver, como tratando de aportarle ese modelo para que mentalmente pueda contrastar la diferencia entre esos dos sonidos. Pero siempre desde la amorosidad, desde ya, y no tratando de corregir y que de una manera que eso se convierta en un estímulo negativo, ¿sí? Y acá me pongo un poco conductista, pero tratando de que, bueno, de que no se convierta en una situación desagradable. Y después, esto obviamente va a tener impacto en la alfabetización, porque en la alfabetización la parte de la conciencia fonológica digamos, tiene que ver con esto, aunque no es lo más importante, pero desde ya que va a ser relevante. ¿Sí? No
sé si respondí lo que vos estabas preguntando. Sí, preguntaba por eso porque lo he escuchado, digamos, como, bueno, se presenta esta duda siempre, bueno, ¿qué hace? O sea, ¿cómo se corrige? Porque de alguna manera está bueno también que, digamos, que surja algo igual de eso, porque vimos ese problema en la pronunciación y bueno, cómo hacerlo me parece importante. Así que sí, muchas gracias. Bueno, y después si nosotros vemos que un niño tiene un problema fonético, no fonológico, fonético, que siempre lo dice mal, bueno, ahí, por más que nosotros le aportemos el modelo, no le Claro, vamos a poder ayudar, porque eso no tiene que ver con el modelo, con el contraste auditivo, tiene que ver con que ese niño probablemente tenga alguna alteración en la parte motriz, y ahí ya tiene que ver con la articulación, y lo va a tener que trabajar con una fonoaudióloga que le va a dar ejercicios específicos para trabajar la musculatura facial y todo lo que tiene que ver, toda la parte, todos los grupos musculares que intervienen en el habla. Ahí, por más que nosotros tengamos buenas intenciones y queramos modelar su lenguaje, no tiene que ver mucho con lo que nosotros como docentes podamos hacer, sino que ese niño necesita de una terapia fonoaudiológica que sea muy específica y apunte a lo motriz, a trabajar la parte motriz de la oralidad. Te aporto un comentario que está sin micrófono, Agus, correginos si está mal, pero dice: en la escuela tengo un alumno que cesea y cuando vimos historia de la lengua dijo que a lo mejor él era una persona del siglo XII. Y aportaba también que a veces los chicos tienen mucha conciencia de lo que les pasa, que tienen mucha conciencia de lo que les pasa. Es así, digamos, como es el grado de desarrollo de conciencia, digamos, también un poco a lo que venía preguntando Mateo de todo esto. Sí, mira, muchos chicos tienen conciencia de lo que les pasa porque, bueno, lamentablemente sus propios pares, sus compañeros, se los hacen saber, obviamente. A veces cuando él habla se vuelve ininteligible, los propios compañeros les hacen saber, por lo menos desde mi experiencia en nivel inicial y en nivel primario. Y muchas veces vienen de hogares donde ya desde los padres se hablan así. Entonces, una vez se pregunta, bueno, ¿esto es una cuestión genética, muscular, motriz, biológica? ¿O también es una cuestión de, bueno, estos son los modelos de habla con los que se fue criando y desarrollando? Es complejo porque, bueno, va a ser difícil reeducar el habla de ese niño si, por ejemplo, en la casa tiene modelos que son inadecuados. Por ejemplo, encontré muchos niños que quizás tienen problemas fonéticos, fonológicos, y sus padres tienen problemas mucho peores, o sea, su habla es mucho más ininteligible. Entonces ahí es súper complejo porque quizás la toma de conciencia viene muy a la fuerza desde las personas que no forman parte del grupo familiar, y quizás hasta los 4 o 5 años es lo único que escuchó o lo que más escuchó. Entonces, sí, definitivamente tienen conciencia de eso y es algo a trabajar, el tema de la autoestima, el tema de ver que, bueno, toda la parte psíquica y emocional de esas cuestiones. Y si lo pueden trabajar a tiempo, es buenísimo, pero lamentablemente hoy en día, por distintas cuestiones económicas o de acceso a la salud, la verdad es que no es una prioridad para muchas familias, y son chicos que transcurren toda su escolaridad, por lo menos su escolaridad, su trayectoria escolar primaria, con estas alteraciones. Y la verdad es que como docentes hay que ser muy comprensivos de esto, porque quizás uno sabe que ese niño tiene que hacer terapia fonoaudiológica, y quizás tiene una intervención o una derivación a fonoaudiología, pero bueno, por distintas cuestiones los padres no los pueden llevar, y uno tiene que convivir con eso en el aula y tratar de ver la parte emocional y ver cómo
influye eso con, por ejemplo, con la alfabetización. Así que sí, es todo un tema importante en el aula. Después, bueno, tenemos la parte de morfología, que tiene que ver con la diferencia entre las palabras, que, bueno, entre dos palabras viene expresada por una raíz o lexema y uno o más morfemas. Los morfemas son las unidades mínimas de significado gramatical, que completan el significado de las palabras. Es lo típico, por ejemplo, el número, ¿sí? De diferencia entre perro y perro. Esto tiene un desarrollo que va muy de a poco, muy de a poco. La adquisición de los plurales recién es lograda hasta los 3 años. Lleva un tiempo, o sea, puede pasar que un niño tenga como mucho más afianzado lo morfológico, pero todavía tenga un retraso en la parte fonológica, o puede pasar al revés. Hay que estar atento a todas estas cuestiones. Respecto al género, aprende primero uno y luego el otro, ¿sí? Es muy común ver en niños, por ejemplo, en nivel inicial, que, por ejemplo, a todo le dicen con género femenino, ¿sí? A todas las cosas. Por ejemplo, la celular, ¿no? En vez de el celular. Porque primero aprenden un género y después aprenden los dos, y bueno, van ampliando, ¿sí? Es importante no corregirlos, como dije previamente, sino mostrarles el modelo adecuado, porque en algún momento lo van a aprender a esto. Tampoco es algo como para alarmarse y ya pedir consulta con fonoaudiología urgente, porque es algo que con el tiempo lo van adquiriendo. Después tienen los pronombres personales, que son saberes más complejos porque requieren saberes semánticos y pragmáticos, ¿sí? Pragmático se refiere al uso social del lenguaje. El yo es una construcción del propio sujeto que va realizando sus primeros 2 o 3 años de vida, en su reconocerse como un otro y saberse diferente al resto. Entonces, para adquirir los pronombres, necesita adquirir otros conocimientos. Para poder decir yo, tiene que saber qué es ser yo, ¿no? Como algo más subjetivo. Y son saberes que van de la mano. Después aprende los pronombres posesivos de primera persona, esos aparecen rápido, ¿sí? Porque obviamente que el niño, como seguramente habrán visto en el desarrollo, en la parte de psicogenética, yo me refiero siempre a Piaget, Vygotsky, que son como los clásicos, que el niño tiene una progresiva descentración, ¿sí? Al principio está todo centrado en sí mismo, es yo, entonces por ende eso se refleja en el lenguaje. Primero va a aprender todos los pronombres posesivos que sean de primera persona. Yo, mío, ¿no? Esto es mío. Cuando van y se pelean con otro nene. Después aparecen los posesivos grupales, como la palabra nuestro, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, pero no aparecen antes de los 4 años. Y esto tiene que ver con que, bueno, a los 4 años ya empiezan jardín, empiezan a socializar con otros niños de su edad, se perciben como parte de un grupo, y eso se refleja en el lenguaje. Aprenden palabras que expresan su pertenencia a un grupo. Y después, bueno, tenemos las preposiciones, por ejemplo, a, con, de, en, para y por, que son las más usadas, que las aprenden a usar después de los 4 años. Y bueno, esto es como algo que va muy de a poco, la parte morfológica. La parte sintáctica se desarrolla, empieza entre los 18 meses y los 2 años, comienza con la frase de 2 palabras. Apenas puede articular 2 palabras en una misma frase, ya se considera que eso es sintaxis. Se considera que está iniciando su desarrollo sintáctico. A los 12 meses utiliza holofrases, que son enunciados de una palabra. Son una palabra que puede usarla para todo. ¿Sí? Y después comienza consecuencias de 2 palabras, que es la etapa de palabras-frase. El niño siempre comprende más de lo que puede expresar,
siempre. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Si ustedes en algún momento les toca trabajar en educación especial, ¿sí? En lo que sea que ustedes elijan, ya sea que trabajen en escuela técnica, en educación artística, en música, en lo que ustedes trabajen, lo que sea, y les toca trabajar en educación especial, y les toca, por ejemplo, un estudiante o un estudiante que no se puede expresar. Es importante que ustedes tengan en cuenta que comprende mucho más de lo que puede expresar. Entonces, por más que esa persona no pueda demostrarlo, importante que ustedes le hablen como si entendiera más de lo que puede expresar. O sea, siempre partir de esa premisa, asumir esto. Porque va a cambiar muchísimo la forma en que uno le habla a ese niño, niña, estudiante, ¿sí? Va a cambiar muchísimo. Si yo asumo que entiende más de lo que expresa, le voy a hablar mucho mejor. Bueno, entonces puede comprender más de lo que puede expresar porque la producción de oraciones requiere un manejo sintáctico y la comprensión requiere un manejo semántico. Hay un claro desnivel. Todas las personas, absolutamente todas las personas, siempre tienen mucho más afianzada la parte semántica que la sintáctica. ¿Sí? A ver, voy a seguir por acá. A los 3 años comienza a utilizar diversos mecanismos de expansión sintáctica y va haciendo oraciones más largas, aumenta la longitud y la información que tienen esas frases. Por ejemplo, cuando dice matita, que quiero matita, o sea, que quiere más galletita, le va agregando verbos, le va a ir agregando distintas palabras que le van a ir aportando información. O por ejemplo que dice, no, muy ejo, abuelo, muy ejo, dice no muy lejos, el abuelo está muy lejos. A veces repiten el mismo enunciado, pero le agregan una palabrita más, ¿sí? Como que nos está dando un poquito más de información que antes. Y después, bueno, empieza con formas rudimentarias y avanza para adquirir la estructura de sujeto, verbo y objeto. El niño va aprendiendo de los recursos esenciales de su lengua, y aunque produce errores, puede jugar con su lenguaje y mostrarse creativo con él. Alrededor de los 5 años domina con bastante habilidad el sistema morfosintáctico de su lengua. Es muy importante tener en cuenta esto porque los niños a esa edad quieren jugar y está bueno permitirles jugar con el lenguaje y que inventen oraciones, que inventen cosas, que vayan ampliando su repertorio de palabras, que vayan ampliando las formas en que producen las oraciones, siempre desde el juego y desde la creatividad, porque hablar y decir oraciones es un acto de creatividad. Entonces está bueno siempre estimular el aspecto creativo en todas sus vertientes. Bueno, y la parte semántica, que como dije previamente, siempre está mucho más afianzada que las otras, tiene que ver con el estudio de los significados. Y tenemos que tener en cuenta tanto las capacidades personales y cognitivas del sujeto, como el anclaje del ambiente social de intercambio. ¿Sí? Por ejemplo, para que un niño pueda ampliar su repertorio de palabras, tiene que estar constantemente en contacto con un entorno que le estimule. Y por supuesto que es esencial que eso ya desde la casa venga así, pero el espacio educativo, el espacio áulico, muchas veces es la plataforma que le permite a ese niño adquirir todos esos estímulos que quizás desde la casa no lo tiene, ¿sí? Entonces está bueno saber esto, que nuestra tarea siempre tiene que ser estimular este repertorio de palabras y siempre aportar palabras a los distintos campos semánticos que tiene este niño, que por supuesto al principio
va a tener que ver con el juego, con la comida, con las cosas que le gustan, pero bueno, la idea es que siempre en todas las instancias de aprendizaje, desde jardín inicial hasta el secundario o hasta el terciario, siempre nosotros aportemos al desarrollo semántico de esa persona. Cerca de los 12 meses de vida, la palabra tiene valor pragmático, ¿sí? Esto quiere decir, como yo les dije antes, lo pragmático tiene que ver con el uso social del lenguaje. Quiere decir que, en primer lugar, las palabras no tienen significado por sí mismas cuando ese niño es bebé todavía, sino que adquieren un significado según el contexto, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice "ma", así como gritando, con tono exigente, seguramente se refiere al pedido de algo. Y es importante ver el contexto que engloba esas emisiones, el parecido fonético, porque van a tratar de imitar a los adultos que tengan alrededor, y la combinación de todos estos criterios que mencioné previamente. En la parte semántica tenemos la etapa preléxica, que es la primera evidencia comprensiva, y esto es muy interesante. En todos los idiomas, está comprobado en absolutamente todos los idiomas que se conocen, que la primera evidencia de un desarrollo semántico es por la palabra no, en todas sus variaciones según la lengua, ¿sí? Pero la primera palabra que a nosotros nos da la pauta de que ese niño está ingresando al mundo de la lengua, de lo social y de lo semántico, es cuando dice no, antes que cualquier otra palabra. Y a mí me parece que es un dato de color que es muy interesante. No sé, me acuerdo cuando lo estudié, me llamó muchísimo la atención, me dejó muy flashada, porque la parte antropológica, esto que una persona que está acá en Buenos Aires y un niño que está, no sé, en Papúa Nueva Guinea, los dos bebés, la primera palabra que van a decir es no, o sea, que va a tener un significado desde lo semántico, a mí me flashó mucho la cabeza y realmente me pareció muy interesante. Y después luego comienza con comprensión de situaciones cotidianas, cuando decimos a comer, a dormir. Bueno, eso al principio no tiene un significado, no entiende qué quiere decir a comer, a dormir, pero lo va entendiendo por el contexto, porque siempre que digo a dormir, vamos a la cama, bueno, ahí lo va a entender. Siempre que digo a comer, le presento el plato de comida, bueno, ahí todo eso va tomando un sentido, y ahí va haciendo como suposiciones. Después Interrumpo un minuto, Karen. Sí. Yo soy estudiante de profesorado de inglés y esto que mencionas está súper relacionado con, bueno, todo lo que vamos aprendiendo nosotros en el profesorado sobre la lengua inglesa o la adquisición de una primera lengua. Nosotros estudiamos cómo niños que tienen como lenguaje nativo el inglés van desarrollando van aprendiendo a hablar, van adquiriendo el lenguaje, y lo que me llama la atención de esto es que al principio van diciendo algunas palabras sueltas, luego lo que van haciendo es aprendiendo la estructura positiva, por así decirlo, como yo hago tal cosa, y luego, como es complicado hacer esto, hacer el cambio a pregunta o a negativo, acá se volverán locos con el I do I, do you, don't. Lo que hacen es nada más ponerle el tono de voz, como elevarlo para preguntas, hacer como sí, no, a poner voz negativa, como diciendo no, y entonces dicen I play, así como no, y en realidad lo que quieren decir es I no play, I don't play, y lo van reestructurando, digamos, pero es muy interesante el tono de la voz y las distintas estrategias que van adquiriendo por la socialización, digo, saben cuál es el tono que pone la madre o el padre para decirles que no,
saben cuando les hace una pregunta, cómo elevan o cómo bajan el tono de voz. Nada, me llamó la atención, quería hacer ese comentario. Es así, y además, por ejemplo, eh, cuando tenemos niños que están aprendiendo otro idioma como su segunda lengua, que no es su lengua materna, muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, en un contexto áulico donde no es parte de su entorno, ¿no? Excepto que sean de familias bilingües, es como un entorno bastante, que se da de manera artificial para la persona. Muchas veces se valen de estos recursos, digo, niños más grandes o adultos que están aprendiendo una lengua nueva, se valen de estos recursos, por ejemplo, si el docente le pregunta algo, quizás no sabe que le está preguntando el docente, pero por el tono puede inferir si es una pregunta, si lo está retando, puede inferir por el tono y por palabras sueltas que entiende. Quizás no comprende todos los pronombres, las preposiciones y demás, o la estructura gramatical de esa lengua, pero sí puede inferir qué es lo que le estás diciendo por el tono que utilices, por tu lenguaje corporal, que es la comunicación no verbal, y por palabras sueltas que va tomando. Bueno, ese proceso lo hacen los bebés, lo hacen los niños. El tema es que cuando uno es más grande y tiene que volver a hacer este proceso, ¿no? Es complejo, como que tiene que estar sumamente motivado para hacerlo. Porque el bebé, ¿qué lo motiva al bebé? Y al bebé lo motiva que el entorno lo entienda, porque necesita que le cambien los pañales, necesita que alimentarse y demás. Necesita comunicarse con su madre, su padre, que es, o sea, hay una motivación emocional, afectiva, que hace que ese bebé y ese niño quiera adquirir esa lengua, ¿no? Quiera ser parte de ese grupo social, de ese grupo familiar. En cambio, cuando se aprende un segundo idioma, que quizás no es el del entorno, bueno, uno tiene que encontrar esa motivación, tiene que buscar de vuelta esos recursos que utilizó cuando era bebé, como es volver a repetir ese proceso, pero desde otra conciencia. Así que sí, sumamente importante que como docente puedas valerte de esas herramientas como el tono que uses o tu lenguaje corporal para facilitar nada, cómo se va dando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que sí, tiene mucho que ver. Y bueno, después pasamos a la etapa léxica del desarrollo semántico, que es... Un segundo, Karen, antes. Sí. Ahí, así no nos queda atrás. Ahí hizo un comentario, dice, pero mismo al adquirir una segunda lengua de adultos, entendemos más de lo que decimos y aprendemos más de lo semántico que lo sintáctico. Mi tía está aprendiendo hebreo y yo japonés, y hablamos justo de qué sensación de impotencia aprender todo de vuelta. Sí, tal cual. Y mismo esto, lo que mencionabas de hacer como que el otro o la otra entiende más de lo que pensamos que entiende. Esto mismo pasa también en inglés, digo, no tenemos que frenar y recurrir al español, digo, el español es válido en otros momentos, cuando hay una comunicación más emocional, afectiva, digo, esto de que, bueno, el niño se golpea, no voy a hablarle en inglés porque es una lengua que desconoce. Inglés, digo, para todos quienes enseñemos otro idioma, no voy a decirle, digo, no me va a entender, va a ser mucho más valioso recurrir a su idioma, su primera lengua. Pero siempre hay que exponer y ser buenos modelos. Esto que decías de cómo hacemos para poder brindarles herramientas como corregirles. Bueno, siendo buenos modelos, por eso tenemos tanta fonología como estudiantes de idiomas. Y obviamente no corregir, porque también capaz sea un poco brusco la manera de decirlo, pero no sienten como que les trauma, digo, como que después decís, ay, no quiero hablar, no quiero mirar si me voy a equivocar. Claro, los inhibe. Termina inhibiendo, no te termina motivando. Esos, cuando estás leyendo, cuando un niño está, niña o adulto que está estudiando un idioma y está leyendo y te dicen, no, discúlpame, así.
Eso es súper molesto, no te deja ser fluido, no te deja practicar, ¿no? Y tal cual. Y además, esto es así para todos los idiomas. Siempre uno comprende más de lo que puede expresar. Y eso es como algo que uno tiene siempre que tener como pausa, y cuando se planta frente a un grupo al cual le está enseñando, eh, sea un grupo en una escuela especial, en una escuela técnica, dando inglés o dando cualquier cosa que tenga que ver con el lenguaje, siempre tener como premisa que se entiende más de lo que se expresa, y que lo semántico se aprende más, se afianza más rápido, y que cuando aprendemos una segunda lengua, tenemos que hacer todo este proceso que hacemos de niños, de bebés, pero sí, da impotencia, porque bueno, uno ya como adulto se ve plantado desde otro lugar, y cuando uno es bebé es como que necesitas para tu subsistencia, para vivir, necesitas que el entorno te entienda. Porque si tu mamá, tu papá, la persona que te tiene que cambiar los pañales, no entiende que ese llanto quiere decir que necesitas que te cambien los pañales, y bueno, la vas a pasar mal. Entonces, eh, el bebé tiene como otras motivaciones emocionales y de subsistencia para aprender. Por eso está bueno como ser respetuosos con este proceso, con las niñas, ¿no? Y con los adultos también. Después en la parte semántica tenemos una etapa que es la etapa léxica, que es el conocimiento de los escenarios vitales cotidianos hace posible el desarrollo del lenguaje. El crecimiento del vocabulario viene a raíz del interés del niño por las cosas que le rodean. Al principio no aprende el lenguaje a menos que sea significativo, ¿sí? Entonces, obviamente que va a tener mucho más afianzado todas esas palabras que formen parte del campo semántico de sus intereses, ¿sí? Por ejemplo, si le gustan los animales, es probable que se sepa los nombres de todos los animales de la granja, pero no se sepa los nombres de las calles, ¿sí? Que se sepa los nombres de todos los jugadores de su equipo preferido, pero que no se sepa los nombres de otras cosas, no sé, de operaciones matemáticas que quizás no le interesan. O sea, hay que partir siempre del interés de esa persona, de ese niño, para poder a partir de ahí ir ampliando el lexicón, que es el diccionario mental que tiene. Bueno, en la etapa léxica, en este periodo, comienzan a aparecer sobreextensiones semánticas. Por ejemplo, cuacuá son todos los pájaros. Papa es todas las comidas. Gol son todas las pelotas. ¿Sí? Como utiliza estas palabras para referirse a todas las palabras. Se llaman sobreextensiones semánticas. Y bueno, nada, les sirve como para poder expresarse y decir todas esas otras palabras que todavía no les tienen. Bueno, una vez que vimos el desarrollo típico, a mí me gusta decir desarrollo típico porque es el desarrollo que se da en la mayoría de la población. No me gusta decir desarrollo normal porque, bueno, para no caer en la normalización. Yo me paro desde el paradigma de la neurodiversidad y trato de no utilizar palabras como normal o anormal, ¿sí? Como me parece que es una forma también de ser respetuosos con estos procesos. Bueno. Para sumar nomás. Yo estudio en nivel inicial y muchas veces, bueno, vemos psicología y el término que utilizamos es lo esperado para la edad o aproximado, entonces esa para sumar al vocabulario. Está buenísimo, sí. Yo lo dije desde un punto de vista poblacional, estadístico, como que es típico, en cuanto a que, bueno, la mayor parte de la población presenta esta especificidad, pero eso está muy bueno también, esperado para la edad, como para no caer, son variables para no caer en esto de, bueno, normal, anormal, ¿sí? Bueno, existe hoy en día el diagnóstico de trastorno específico del lenguaje,
Y con esto quiero hacer una pausa y aclarar un par de cosas porque ya nos metemos en un terreno complejo. Cuando yo hable de un trastorno, lo voy a hacer desde un lugar de un criterio de clasificación internacional. Yo personalmente no estoy a favor de que se le ponga la palabra trastorno a estos tipos de desarrollo. Lo mismo para, por ejemplo, cuando utilizan trastorno del espectro autista, esa es la clasificación que aparece en los manuales actuales internacionales que comparte la comunidad científica, pero hay algunas personas que hoy en día tomamos otra postura y que apoyamos la neurodiversidad y que aclaramos que para nosotros no son trastornos, sino son condiciones. Condiciones se refiere a algo que te condiciona, ¿sí? Que te puede condicionar para bien o para mal. No se le da una valoración negativa. Es como meramente descriptivo. Pero bueno, quiero aclarar eso porque son los nombres oficiales, pero bueno, hay otras posturas. Bueno, acá tenemos lo del trastorno específico del lenguaje, que llegamos a ese diagnóstico por un criterio de exclusión o definición. ¿Qué quiere decir un criterio de exclusión? Quiere decir que los profesionales de salud trataron de hacer un diagnóstico diferencial y se fijaron primero que no tuviera un montón de otras cosas que podría tener, y entonces por exclusión, como que la última que les queda es que sea TEL, trastorno específico del lenguaje, como, bueno, no sabemos qué tiene, nos dio negativo a todas las pruebas, tiene que tener trastorno específico del lenguaje. Y después está el otro criterio, que es el criterio por definición, que ahí, bueno, ya define específicamente qué es un trastorno específico del lenguaje y cómo puede presentarse. Cualquiera de las dos vías son utilizadas hoy en día para llegar a ese diagnóstico. Sobre el trastorno específico del lenguaje, quiero mencionarlo así nomás, porque en realidad me parece que es algo que es importante que conozcan la clasificación y más o menos algunas características, pero es algo que me parece que es más del terreno del área de la salud y que, bueno, que se puede ver un poco también desde la parte de educación, está bueno saber, pero digamos que no nos sirve demasiado en nuestro quehacer cotidiano sabernos todas las clasificaciones, pero se las voy a mencionar. Podemos tener trastornos de la vertiente expresiva o de la comprensiva. Dentro de esto va a entrar el trastorno de la programación fonológica, que puede alterar la articulación, la adquisición fonológica. Un trastorno desviado consistente quiere decir que va a haber una alteración que no varía aunque el contexto lingüístico cambie, ¿sí? O sea, va a haber alteraciones que se van a dar siempre, sistemáticas. Y después está el trastorno desviado inconsistente, que varía la pronunciación de la palabra según el contexto en el que está. Esto pasa mucho. Hay chicos que en la casa hablan de una forma y en la escuela hablan de otra. Entonces es algo que se clasifica dentro del trastorno desviado inconsistente, que no quiere decir que el niño esté fingiendo o lo esté haciendo a propósito, o no sé, muchas cosas que se pueden llegar a decir, sino que es algo real que existe y que según el contexto lingüístico va a variar su forma de hablar. Y después tenemos la dispraxia verbal, que tiene más que ver con una cuestión motriz, de la motricidad orofacial. Y esto lo tiene que trabajar el profesional de salud que corresponde. Después tenemos trastornos de comprensión y expresión, o sea, de los dos juntos, que son los más complejos, porque tenemos el trastorno fonológico sintáctico, que es un déficit mixto, receptivo y expresivo. Es decir, que ese niño va a tener dificultad tanto para comprender como para expresar. Igualmente, cuando tenga una dificultad para comprender y para expresar, siempre va a tener más dificultad para expresar.
siempre va a comprender mejor de lo que expresa. Y después tenemos agnosia auditiva verbal, que es muy grave y poco frecuente. Y es cuando no logran extraer significado de las palabras. Acá está afectada la parte auditiva central, digamos, no el oído, sino cómo procesa los estímulos auditivos. Es decir, el niño escucha lo que uno le dice, el tema es que no puede procesar lo que escucha, ¿sí? Si uno le hace una audiometría, nos va a dar un estudio normal, no va a haber ninguna alteración, no va a haber, los umbrales auditivos van a estar preservados, y por ejemplo, uno le hace una logoaudiometría, y ahí ya le pone, digamos, para escuchar palabras, y ahí no va a poder repetirlas, porque no las va a poder, no va a poder extraer significado, le va a costar como la repetición y demás. Y después tenemos el trastorno del procesamiento de tratamiento y formulación, que es el trastorno léxico-sintáctico. En este caso, el niño va a tener una articulación normal, o sea, no va a tener problemas de pronunciación, pero sí le va a costar acceder a las palabras. Le va a costar acceder, digamos, a su diccionario mental que tiene, que quizás las conoce las palabras, pero en el contexto de una comunicación no las va a poder decir. Y después tenemos el trastorno semántico-pragmático, que tiene cierta similitud con el autismo y genera respuestas inapropiadas porque comprende algunas palabras y otras no las comprende. En el caso del autismo, que es una clasificación completamente distinta, es muy importante que sepamos que no es un trastorno, sino que es una condición que se puede presentar de muchísimas maneras, porque es un espectro, ¿sí? Y lo que más va a estar afectado no es nada de lo que venimos hablando ahora, lo que va a estar afectado es el uso social del lenguaje. Es decir, que esa persona quizás tiene buena pronunciación, buena fluidez, digamos, no tiene tartamudez, tiene buena fluidez en el habla, escucha bien, puede responder formalmente bien, pero sus respuestas no son adecuadas al contexto. La verdad es que el tema del autismo me pareció que es un tema muy complejo, como para ver todo en un día, y aparte es un tema que tiene mucha riqueza, y cada vez hay más conocimientos, más descubrimientos, más recursos para poder trabajarlo, y está bueno que si en algún momento tienen la oportunidad de hacer algún tipo de formación sobre autismo, lo hagan, porque es algo que se merece su propia formación, por la complejidad que tiene. Pero sí, como les quería dar como un pantallazo de que, bueno, que puede ser muy variable, porque es un espectro. Bueno, acá van a ir algunos tips. Con esto ya como que puedo ir cerrando y después si quieren me pueden hacer preguntas. Yo considero que es importante detectar tempranamente como docente estas cosas, estas cuestiones, seas docente de lo que sea, ¿sí? Porque esto va a aparecer siempre en el espacio áulico. Detectar para solicitar intervención al equipo de orientación escolar, ¿sí? Los equipos de orientación escolar generalmente están conformados por una psicóloga, una fonoaudióloga, una trabajadora social, que trabajan en forma interdisciplinaria. Porque muchas veces la raíz de algunas alteraciones o de algunos problemas requiere la intervención de más de una persona. Quizás el niño, no sé, por ejemplo, tenga algún problema en la pronunciación o tenga disfluencia, tartamudez, pero tenga un componente fonoaudiológico, pero también psicológico. Entonces siempre es importante tener una mirada integral de todas estas cuestiones. Y después tener en cuenta el paradigma de inclusión, ¿sí? Que la inclusión es distinta de la integración.
La inclusión lo que refiere es que, bueno, que todas las personas somos distintas y que la heterogeneidad es algo rico y valioso y que tenemos que incluir a todos, no tenemos que integrarles. Integrar alude a que, bueno, el otro es distinto y defectuoso y, bueno, pobrecito, hay que integrarlo para que esté a la par nuestra. Y bueno, no, la inclusión propone justamente algo superador, propone que todos somos diferentes y que la educación tiene que darse en aulas heterogéneas, ¿sí? Poco a poco las escuelas de educación especial van a ser más restringidas porque la idea es que en todas las escuelas puedan estar todos los niños y todos los jóvenes. Que no tengamos que separar, no sé, por ejemplo, a una persona con síndrome de Down o con autismo o con alguna condición con neurodiversidad, que lo tengamos que separar y que tenga que ir a estudiar a otra escuela, a la escuela de educación especial. No, se está proponiendo justamente en el modelo de inclusión el modelo social de la discapacidad. El modelo social lo que plantea es que en realidad la persona no es la discapacitada, sino que la sociedad es discapacitante, ¿sí? Y esto es muy importante plantar porque esto va a guiar toda nuestra tarea, los valores que uno tenga como persona también. Bueno, después es importante mantener diálogo fluido con las familias, ¿sí? A veces algunas cuestiones pueden agravarse si, por ejemplo, en la casa hay alguna situación que contemple, por ejemplo, violencia de género, o uno de los padres se quedó sin trabajo, o se acaban de mudar, o falleció la abuela. Digo, si ya hay algo de base, cuando acontece algo que puede impactar emocionalmente, esto se va a agravar. O puede pasar que pasó algo bueno, entonces, no sé, está teniendo más contacto con su papá, entonces, bueno, se le nota que se está comunicando mejor, por ejemplo. Después es importante seguir formándose siempre. En la docencia muchas veces pasa que, bueno, uno se recibe y consigue un cargo de titular, y bueno, ya está, como no necesito seguir formándome, no, y hay que seguir constantemente formándose porque todo el tiempo aparecen cosas nuevas y herramientas nuevas que nos van a servir a nuestro quehacer docente. Y también es importante conocer las normativas de donde estemos trabajando, si estamos trabajando en el sistema público, en el sistema privado, ¿sí? Es importante porque a veces las leyes y las normativas nos amparan. Por ejemplo, si nosotros no queremos ejercer discriminación contra un estudiante que tenga alguna condición, ¿sí? Por ejemplo, como el autismo, y queremos que ese estudiante esté en nuestra aula y participe del grupo como el resto, pero por ejemplo orientar a la familia para que mande ese niño a una escuela especial. Bueno, no. Nosotros conocer las normativas, conocer las leyes, para poder defender los derechos de nuestros estudiantes y nuestros derechos también. Porque son dos cuestiones que van de la mano. Y me parece que conocer la normativa es sumamente importante y a mí me ha resultado como herramienta para poder plantarme en discusiones donde, bueno, había que decidir si un niño tenía que ir a una fonoaudióloga, o tenía que ir a terapia, o tenía que ir a otra escuela. Conocer los derechos del niño, de niños, niñas y adolescentes, y las leyes internacionales y las leyes nacionales, a mí me permitió poder defender mis posturas. Y después, bueno, por último quiero cerrar
que lo más importante será con estos niños que están atravesando esta trayectoria escolar, quizás con alguna dificultad más que el resto, pero siempre desde una mirada amorosa y desde ser amable, ¿sí? Hay un pedagogo francés que dice que el docente tiene que ser como el colibrí. ¿Qué hace el colibrí? El colibrí va y busca, con mucha paciencia, busca el néctar en la flor, ¿no? A veces avanza, a veces se retrae, a veces vuelve a avanzar, con mucha, mucha paciencia. Entonces, nada, que los docentes tenemos que ser un poco como el colibrí, tenemos que esperar, tener paciencia, saber cuándo intervenir, cuándo no intervenir, para poder estar social de esos estudiantes, de esos alumnos que vamos a tener. Así que bueno, nada, ese es mi cierre, y si quieren pueden hacerme algunas preguntas. Muy bueno, muy Muy bueno. bueno, yo quería Gracias. preguntar algo. Primero gracias porque la verdad que todo lo que trajiste es increíblemente útil y la verdad que nos va a servir un montón realmente. Quería preguntarte, aprovechando que trajiste justo, así mencionaste a un pedagogo francés, me interesó lo del paradigma de neurodiversidad. Karen, si tal vez, digo, ahora estamos cerrando, pero tal vez que, no sé si alguna recomendación de material bibliográfico o algo de donde podríamos llegar a profundizar sobre lo que nos trajiste. Estaría bueno. Bueno, sí, el paradigma de la neurodiversidad es re importante conocerlo porque viene de una reivindicación social y política de los sectores de personas con discapacidad. O sea, no lo inventó un pedagogo, es una demanda social de las personas con discapacidad, que quieren dejar de ser vistas como deficientes y ser vistas como parte de la diversidad. Digo, la sociedad hoy no hubiese avanzado, la historia de la humanidad como especie no hubiese avanzado si no hubiéramos tenido personas con neurodiversidad y con diversidad funcional, que es lo que antes se llamaba discapacidad motriz. Muchas veces la sociedad tiende a la homogeneización, a querer homogeneizar y que todos seamos iguales. Pero la verdad es que la riqueza está en que seamos distintos, y no lo digo como una cosa para que suene bien o progresista, además. O sea, es un hecho antropológico que la especie avanzó gracias a estas personas. O sea, no solo a estas personas, sino a la riqueza y heterogeneidad de la especie humana. Entonces, no es que les estamos haciendo nosotros un favor a ellos, sino que necesitamos plantarnos desde la apreciación por la diversidad, ¿sí? Tanto la neurodiversidad como la diversidad funcional, que nos referimos a las personas que están en silla de ruedas, que se desplazan con, no sé, muletas, silla de ruedas, bastón, y bueno, tener en cuenta esto. Yo recomiendo mucho a Daniel Valdés, que es un psicólogo y docente argentino, que trabaja mucho lo que es el espectro autista, pero lo que él aporta en realidad sirve para todo. Él o sea, estudió la condición del espectro autista, pero lo que él dice en realidad te sirve para cualquier situación. Es como que tiene unos aportes muy interesantes, que a mí me gusta mucho, y aparte es argentino, como que también esta cosa de, bueno, acá en Argentina tenemos referentes y producimos conocimiento al mundo. Daniel Valdés es una figura importante también en el ámbito internacional por sus aportes, y es orgullosamente argentino, entonces también me gusta recomendarlo mucho. Y después me gusta mucho el trabajo de la psiquiatra Alexia Ratazzi, que me encanta porque ella, más allá de tener su formación médica y ser psiquiatra, fue ampliando su mirada, y no se quedó con una mirada clínica, biologicista, paternalista.
como que fue ampliando y la verdad es que también tiene aportes muy interesantes. Y después me gusta una fonoaudióloga argentina que se llama Romina Sustas, que también sacó un libro junto con Alexia Ratazzi, que compilaron un libro y que es muy interesante. Yo recomendaría esos tres: Daniel Valdés, Alexia Ratazzi y Romina Sustas, que cada uno desde su disciplina, porque uno docente y psicólogo, la otra es psiquiatra y la otra es fonoaudióloga, como que cada uno desde su disciplina hizo aportes muy interesantes. Hay una cosa para, si podés, Karen, después de, viste que está en el grupo, por si alguien no está, tenemos un grupo con este curso, si lo podés después volcar al grupo los autores para que quede plasmado ahí en el grupo y podamos, nada, si alguien quiere recurrir, etcétera, a veces uno se olvida de quiénes son los autores y está bueno tenerlos siempre a mano. Quien no esté en el grupo, dejo el link acá y hay un par de preguntas, si querés te las leemos, o si querés las lees ahí en el chat. A ver, hay una de Agu. Dice, ¿cómo hacemos con las chicas disléxicas en las prácticas del lenguaje? Sí, con la corrección ortográfica. Bueno, en primer lugar, la dislexia como entidad nosológica, o sea, como trastorno o dificultad, está muy cuestionada hoy en día. O sea, hay orientaciones que plantean que la dislexia en realidad no es dislexia, sino que son alteraciones que aparecen durante el desarrollo, durante la alfabetización. Así que es polémico el tema de la dislexia. Y los que afirman que hay dislexia, afirman que hay distintos tipos de dislexia. Entonces yo lo que haría, desde las prácticas del lenguaje, es fijarme si es una dislexia que responde más a lo visual o a lo fonológico, ¿sí? Entonces, si responde más a lo visual, yo voy a tratar de aportar configuraciones de apoyo, ¿sí? Es decir, estrategias que apunten a lo visual. Y si es fonológico, voy a tratar de implementar estrategias que tengan como sostén lo auditivo, lo fonológico, ¿sí? O sea, primero trataría de ver qué tipo de dislexia es, y en base a eso, armar como un plan de trabajo. Si quieren, yo en el grupo les puedo pasar material sobre, hay un plan de trabajo para dislexia, que está muy bueno, que se los puedo pasar, como para ampliar más el tema. Después dice, ¿cómo así detectamos algunas de estas condiciones y la familia las niega? Bueno, esto es un tema eso, porque es re importante el diálogo con las familias. Hay muchas familias que están en negación total. Eso retrasa el diagnóstico, retrasa una intervención. Hay que trabajar mucho con esas familias, y eso no queda tanto en manos del docente, sino de otros actores institucionales. Por ejemplo, la psicóloga de la escuela, la fonoaudióloga, la trabajadora social, son las personas indicadas para trabajar con estas dificultades que se presentan cuando hay una familia que quizás le cuesta aceptar que hay una dificultad. Así que yo les diría que como docentes, digamos, traten de hacer lo que pueda, pero tampoco no se enrosquen mucho, porque en realidad es una corresponsabilidad. O sea, entre todos tienen que trabajar para que esa familia lo pueda afrontar. Después dice, ¿cómo hacemos cuando las familias vienen afirmando que la chica tiene una condición, la tenga o no, y se escuda en eso para justificar algunas actitudes? Bueno, no sé si entendí bien a lo que apunta la pregunta, pero en realidad, cuando una persona tiene un diagnóstico de algo, eso no tiene que funcionar como etiqueta, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos niños con síndrome de Down que tienen algunas dificultades conductuales, que presentan comportamientos de autoagresión o de heteroagresión, ¿sí? Cuando hay un diagnóstico, ya sea de algo genético o de algo que se detecta más tarde, en realidad no quiere decir que todos los niños con síndrome de Down van a tener conductas agresivas,
o todos los niños con autismo van a tener conductas agresivas. Los cuadros son heterogéneos, entonces, si un niño tiene un diagnóstico y la familia se escuda en ese diagnóstico, por ejemplo, para no poner límites o para no demarcar ciertas cuestiones que como adultos tienen que marcarlas, bueno, es importante recordar que el diagnóstico no tiene que ser una etiqueta, tiene que ser algo que nos guíe, pero que hay cuestiones que son de todos los chiques, o sea, todos los chiques tienen que aprender ciertas cosas a su manera, y bueno, también trabajar con la familia en forma interdisciplinaria, trabajar con, si hay psicólogo en la escuela, en la institución, si hay trabajador social, trabajadora social, si hay fonoaudióloga, es un trabajo en equipo y lleva un tiempo, porque a veces las familias pueden facilitar o pueden obstaculizar el trabajo docente, a veces. Después, Cris Toledo dice, el tiempo de gestación del niño influye en su posterior desarrollo del sí, por supuesto que influye. No es una sentencia, no, si el niño es prematuro, va a hablar mal. Nosotros hablamos siempre de que hay un factor genético y un factor de desarrollo y un factor del entorno. Entonces, si por ejemplo tenemos un niño que nació prematuro, bueno, ese niño va a necesitar estimulación temprana, ¿sí? Para que cuando llegue al jardín de infantes tenga afianzadas algunas cuestiones al igual que sus pares. Y si ese niño tiene todas las intervenciones que necesita y tiene acceso a estimulación temprana, no tiene por qué impactar en el desarrollo del lenguaje necesariamente. Puede impactar o no, pero es importante la estimulación del entorno. Es muy importante que acceda a estimulación temprana. Y esto tiene que ver más con una cuestión digamos, estatal o de gobierno, de las facilidades que hay. Yo trabajo en San Fernando y acá en San Fernando el municipio coordina con el Ministerio de Salud y hay docentes especializados en estimulación pública, como saber qué ramas tenemos en el municipio o en la ciudad de Buenos Aires. Claro, lo que dice, estoy leyendo lo que dice Agu Arquis, perdón. Sí, muchas escuelas no cuentan con gabinete, sí. Lo que antes se llamaba gabinete, ahora se llama equipo de orientación escolar. Se le cambió el nombre, no es solo que se le cambió el nombre, se cambió la visión. Antes al gabinete lo que sucedía era que se le derivaban los chicos que tenían algún problema, pero a ver, que eran disruptivos, ¿no? Cualquier cosita mínima que molestaba, los docentes mandaban al gabinete a ese niño o a esa niña. Se le cambió el nombre, se le cambió toda la postura, todo. Se hicieron algunas modificaciones y ahora ya no se llama más gabinete y los niños ya prácticamente no son derivados al gabinete, sino que se solicita intervención y nosotros trabajamos más en el aula que en otros lugares. Pero sí, muchas escuelas no cuentan con eso, lamentablemente, con profesionales de salud mental o trabajadores sociales, o fonoaudiólogos, lamentablemente. Bueno, y esas son las preguntas, no sé si alguien quería decir algo más. Sí, yo puedo aportar algo que me parece muy loco, que Borges en un poema, El Golem, no sé si alguien lo leyó, pero me parece un poema fantástico, recomendable, y les quiero leer el primer párrafo porque me parece que resume un poco la clase. Dice, si sí, como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y en el Nilo está la palabra Nilo. Y eso me parece muy loco de esta clase, ¿no? Digo, cuando uno habla de cosas, objetos, comida, comer, la palabra tiene un significado y a mí me voló mucho la cabeza.
Sí, Borges tiene otro poema que cuando también se estaba quedando ciego, tiene un poema que se llama Otro poema de los dones, y que les leo un pedacito porque lo tengo siempre a mano, me encanta. Dice: gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo. Y eso me encanta, porque bueno, cuando justamente se está quedando ciego, él agradece por la diversidad de las criaturas que forman este universo. Y dice, por el lenguaje que puede estimular la sabiduría, por la música, misteriosa forma de tiempo. Me encanta, porque es como todo. Es todo. Quería realizar un aporte en base a Valdés, que nos comentaste. El año pasado en la provincia se cambió el diseño curricular, creo que en todos los niveles, pero en inicial seguro, donde está bajo un paradigma de educación inclusiva, y el año pasado salieron unas especies de manuales donde se abordan las diferentes discapacidades. Entre ellas está, bueno, explica lo del TEA, la condición, hace todo este cambio de paradigma que hay dentro de esta comunidad, y Valdés es una de las bibliografías consultadas para armar este manual. Son PDFs muy cortitos, son 7, hay uno que es sobre la explicación de la educación inclusiva, y luego tiene cada discapacidad su propio manual de, no sé, 20, pero que 20 hojas deben ser, muy copadas. No sé si alguno sabía, pero que lo pueden buscar. Tiene supuestamente supervisión del UNICEF. Después los especialistas dirán lo apropiado o no del contenido, pero para un pantallazo general está bueno para aquellos que no conocemos sobre todo. Es genial porque tiene también algunas herramientas para poder llevar a cabo en la sala o en el aula. Sí, Daniel Valdés es crack, es como, no sé, es el Maradona de la pedagogía argentina para mí. Pero yo lo súper recomiendo en todo, y me encanta porque es argentino y a mí me hace sentir súper orgullosa de que tengamos una persona, una eminencia así, un tipo que sabe tanto y que tiene mucha capacidad también de pensar la diversidad. Está bueno eso, si lo pueden leer, es verdad, se cambió el diseño curricular. El año pasado, pero... Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más que quieran ir dejando por el chat o realizando por micrófono. Yo tengo otra, pero no quiero extenderme mucho, pero Vamos, mate. como Karen tiraba que bueno, que ahora en este tiempo estuvo trabajando vía Zoom, ¿no? Dijiste, Karen. Por videollamada, bueno, no sé, que nos comentes un poco sí. eso, cómo es la relación entre, bueno, tu trabajo y, digamos, las nuevas tecnologías, o algo cortito, digamos, bueno, cómo fue eso, qué aplicación utilizás, no sé, qué nos puedes contar de eso. Bueno, yo trabajo en 2 jardines de infantes que son públicos. Entonces, si bien hoy en día hay mucha diversidad de aplicaciones y de recursos tecnológicos súper interesantes y muy buenos para aplicar, yo tuve que ajustarlo a mi realidad, y mi realidad es que la comunidad con la que yo trabajo no tiene acceso muchas veces a Wi-Fi ni a computadoras. Entonces, como para verlo desde una mirada social y política respecto a la brecha tecnológica, lo que te puedo aportar es que, si bien hay un montón de recursos maravillosos que se fueron implementando en este periodo, muchos no están al alcance de las familias con las que yo trabajo. Lo que yo hago es trabajar desde sala de Messenger, porque la mayoría se puede conectar desde su WhatsApp, y como los planes de telefonía móvil, viste que cuando vos tenés un paquete de internet tenés WhatsApp gratis.
y capaz que no tenés datos, pero WhatsApp sí te anda. Yo lo que hice es, con la sala de Messenger, que se puede entrar desde WhatsApp, hago videollamadas grupales, a veces individuales, pero casi siempre grupales, en las cuales, bueno, primero ponemos pautas, porque son niños de 4 y 5 años. Me tengo que dirigir mucho a los adultos, de que se tienen que mutear cuando está hablando otra persona, pautas básicas, como de que, bueno, si estás comiendo una galletita, como muteate porque se escucha toda la masticación, no sé, cosas así básicas. Y después implementamos turnos, y vamos trabajando todas las semanas 1 o 2 aspectos. Por ejemplo, ayer justo tuve una videollamada y trabajamos lo semántico y lo sintáctico. Lo semántico lo trabajamos, yo les puse en un PDF, les armé desde el Canva grupos de dibujitos. Le puse dibujitos que estaban en el Canva de campos semánticos. Por ejemplo, le puse deportes, le puse una pelota de fútbol, un aro de básquet, una cancha de fútbol, un palo de hockey y un auto. Ellos me tenían que decir cuál era el que no corresponde. Y me tenían que explicar por qué no corresponde. Y ahí vamos trabajando lo semántico, como que ellos van entendiendo los grupos de palabras. Después les puse comidas y les puse un cuchillo y un tenedor. Y me tenían que decir cuál era el que no iba. Y me decían, bueno, no va este porque estos son comidas, son frutas. Bueno, con sus palabras me iban hablando, íbamos haciendo así, como trabajando lo semántico. Y después, un segundo ejercicio que hice para trabajar lo sintáctico fue con un dibujo de una zona, una acción y un lugar que me inventen una historia. Entonces ahí trabajamos sujeto, verbo y objeto, y trabajamos también que vayan produciendo oraciones cada vez más largas y cada vez con más información. Entonces, por ejemplo, me decían, bueno, el nene va con la mamá al médico a ponerse la vacuna. Bueno, ¿cómo se llama el nene? Entonces ahí me decían, qué sé yo, Juan va con la mamá Malena al consultorio de la doctora a que le ponga la vacuna para que no se resfríe. Bueno, como que me iban armando oraciones cada vez más largas. Y bueno, son recursos súper básicos que los voy armando yo, a pesar de que me encantaría poner un montón de otras cosas, tengo que ajustarlos a las posibilidades de estas familias, que muchas no tienen Wi-Fi y no tienen acceso a computadora. Entonces, desde ya que hacer una llamada de Zoom, imposible. Decirles que se bajen una aplicación, tampoco. A veces les pido, por ejemplo, cosas de la casa. Bueno, vamos a buscar una cuchara, vamos a buscar un sorbete. Trabajamos así con cosas que tienen en la casa. Me la voy rebuscando, la verdad. Fui a prueba y error esto, porque nadie nos enseñó, no nos explicaron cómo teníamos que trabajar virtualmente, y lo fuimos haciendo como nos salió y como pudimos, básicamente. Gracias, Karen. Sí. La verdad que la situación nos hizo aprender mucho. Hago un aporte por si quieren pasar a ver. Nosotros en nuestro Instagram estamos creando una sección de tips en la cual vamos subiendo semana a semana algunas herramientas que creemos valiosas para poder trabajar con los alumnos, para crear diapositivas, para brindar material de una manera más motivadora, un poco más dinámica. Así que luego, si quieren, les paso por el grupo también el link para que puedan ver lo que estamos sugiriendo, lo que estamos compartiendo. Bueno, gracias por invitarme, la verdad me gustó mucho poder dar esto. Es importante, me parece. No, gracias a vos, Karen, la verdad, por hacer de este rato un espacio tan valioso de intercambio, de formación colectiva, que es lo que pensamos que es necesario realizar, compartir siempre nuestras experiencias previas, nuestros conocimientos, ir ahondando en todos los saberes, porque bueno, es así,
el aprendizaje, como dije en el encuentro anterior, no es unilateral, no viene del docente al alumne, sino que se construye entre todos. Así que muchísimas gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Cualquier duda, consulta, seguimos comunicándonos por el chat de WhatsApp, que ahí Lucas dejó el link en el chat. Si quieren lo dejo abierto unos minutitos más el Zoom, así todos pueden acceder. Lo vuelvo a copiar, así lo tienen acá abajo. Ahí va. Bueno, recuerden que este encuentro queda grabado en YouTube, luego pasamos el link para que puedan volver a verlo junto a las diapositivas que vamos a subir a la carpeta de Drive que ya tenemos en el chat. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro, el sábado próximo. Gracias Karen, hasta luego.